Oigan, fíjense que hay un segundo libro, una segunda entrega de Manuel Sotomayor. Manuel Sotomayor, el Shark, es fundador de la empresa Mentalidad de Tiburón, Desarrollo Humano e Ingeniería Mental. Se licenció en Administración de Negocios y estudió una maestría en Sustentabilidad y Responsabilidad Social. Bueno, en fin, tiene muchísimas credenciales, porque además estuvo muy metido en el asunto del deporte, de la natación, de los valores humanos, en la mercadotecnia. Ha llevado marcas a los lugares número uno a nivel nacional y también internacional. Por lo tanto, pues tiene todas las credenciales para poder hablar de este tema. En este su segundo libro, el libro se llama Estrategia de Tiburón, Sistema para Maximizar tu Potencia Mental 2. Y me da muchísimo gusto recibirlo, porque además no he leído el libro, pero leí la premisa del libro y me fascinó, y ahorita queremos que él nos platique de ella. Amigo Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jordi? Pues muy contento de estar aquí con tu programa, con tu gente. Igualmente, contentísimo que estás aquí. Aquí hay muchísima gente que nos escucha en toda la República, en Estados Unidos, en Centroamérica, y me encanta que vengas a hablar de este tema, porque creo que es algo... Una vez me dijeron una frase que fue, hay que ir aprendiendo de las experiencias de la vida, pero la vida no te da el tiempo de aprender todo, entonces hay que ir aprendiendo de los demás. Cuéntame un poquito de qué va Estrategia de Tiburón, este nuevo libro tuyo. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, precisamente la idea de este libro pues es tratar de ganarle al tiempo un poco, ¿no? Porque bien lo dijiste, las experiencias pues las vamos aprendiendo a base de fracasos, a base de dolor, de cortadas. Y precisamente este segundo libro es la continuación del primer libro, que el primero se llama Mentalidad de Tiburón. Ajá. Que es con esta filosofía de el tiburón, si deja de avanzar, se hunde y se... Entonces lo mismo con la familia, en la vida, en el deporte, en la empresa, el mantenernos siempre en movimiento sin importar lo que se presente. Y este segundo libro va enfocado a, una vez que con el primero logras potenciar esa seguridad interior, esa potencia mental, ahora viene lo interesante, que es salir a la batalla, ¿no? A la vida real. Porque uno es el trabajo, la introspección que puedas hacer, pero ahora es cuando tú ya estás en esa batalla constante, queriendo crecer, queriendo desarrollarte, y cuántas cosas no nos pasan, pero precisamente el segundo libro es para anticiparte a esos movimientos. Me encanta, porque es cierto, o sea, la vida, todo el tiempo están pasando cosas, o sea, todo el tiempo las cosas no salen como crees, todo el tiempo tienes una expectativa que no se cumple, o que a veces hay más, o hay menos, es como cuando... No sé, ahorita que era el 15 de septiembre, ¿no? Que hablaba yo con una persona y me dice, no, sí voy a manejar, pero no tomé. Le digo, no, es que no me preocupa solamente que tú no hayas tomado, sino toda la gente que sí tomó. Sí. O sea, ¿y qué va a hacer cualquier coche al lado de ti que tú, pues tienes que prever qué hacer si ese coche se da la vuelta a la izquierda, a la derecha, o si se va de frente hacia ti? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate qué padre que mencionas esto, porque en el libro hablo de un punto que es la inteligencia estratégica. Ajá. La inteligencia estratégica nace como una doctrina militar, en donde la idea es prevenir riesgos y amenazas. Entonces, este libro, unas de las leyes pues van enfocadas a que podamos anticiparnos a los movimientos de aquellas personas que, si bien nosotros podríamos pensar que la gente allá afuera pues tiene el mismo corazón, claro, o los mismos sentimientos que nosotros, y no es así. Allá es una selva. Es una selva literal en donde pocas personas, cuando tú estás en el crecimiento o subiendo escalones, pues obviamente vas a representar una amenaza para alguien más, y no significa esto que tengas que volverte como esas personas, sino al contrario, ser mucho más inteligente y mantener esa esencia limpia y ese corazón noble, ¿no? Completamente de acuerdo, sí, porque tienes que estar como muy pendiente de todo lo que pasa y al mismo tiempo reaccionando y saber qué hacer. Hay una frase que me encantó también sobre la estrategia, ¿no? Fíjense, les voy a leer lo que estaba leyendo de este libro de Estrategia de Tiburón. Dice, en la antigüedad el estratega era considerado el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Era quien tenía la habilidad de comandar, es decir, dirigir y determinar la mejor forma de avanzar, sin importar quién fuera el enemigo ni las condiciones que tuviera enfrente. El estratega debía analizar previamente todo para que en el momento de la batalla su mente ya estuviera consciente de los posibles escenarios, ataques y movimientos del enemigo. De esta forma, nada podría sorprenderlo. De alguna manera en el libro hay formas o hay herramientas para aprender diferentes estrategias. Sí, totalmente.
De hecho, por ejemplo, hablando de esto en el estratega, el comandante supremo, una de las leyes, Jordi, que me gustaría compartirles es la 16, que dice: desarrollarás sabiduría para leer las intenciones de cada persona con la que te relaciones. Esa sabiduría, lo dijiste en un principio, la vamos ganando con el tiempo, con las experiencias. Pero aquí hablo, por ejemplo, de ciertas personalidades que es muy importante tener la capacidad para identificarlos, para ahorrarnos ciertos problemas, ciertas cuestiones que a veces vamos a pensar, y lo repito, ¿no? Que esas personas tienen ese mismo corazón que nosotros tenemos, pero no es así. Y tenemos que identificarlos lo más pronto posible para poder seguir armando esas estrategias hacia lo que tú quieres. Ok, estoy completamente de acuerdo. Luego, como que hay muchos banderas rojas que te saca una persona, un cliente, un socio, un amigo, una pareja, sí, y no les hacemos caso, ¿no? Y te está diciendo claramente, aquí va a haber problemas. Entonces ya luego te preguntas ¿de quién fue el error? Sí. ¿De la persona que te lo hizo o de ti, que tan claro te dijo que te iba a hacer algo, que tan claro fue desleal o te robó? Quizá una cosa muy sencilla. Y es como, a ver, me robó una cosa muy sencilla, ¿cómo no voy a saber que el día de mañana me iba a robar? Es como, nunca lo vi venir, me estaba robando 40% sí, claro, de las utilidades. Sí. Eso te robó desde el primer día un chocotorro, sí, o un gansito, y te diste cuenta que no te contó el gansito y que se hizo güey y se lo metió a la bolsa. Claro. O sea, hay una gran posibilidad de saber hacia dónde va esa persona. ¿Cuál crees tú? Me encantó que está dividido por leyes. Sí. Eso está muy interesante porque saben que hoy en día, luego, el ideal sería que leyéramos los libros completos, pero la verdad es que a veces no lo hacemos. Entonces a mí me gusta mucho cuando un libro está dividido, porque dices, a ver, quiero ver esta ley, quiero ver esta otra. Claro que el ideal es leerlo desde el principio hasta el final, pero a veces dices, oye, esta ley me interesa mucho, esta otra me interesa mucho, y ya luego te picas y lo vuelves a empezar desde el principio y lo relees, sí, pero está padre que esté dividido así. ¿Cuál sería una de las leyes para poder manejarse como tiburón en este océano en el que estamos todos, de las que vienen aquí en el libro, de las más genéricas, que dices, este es un error que cometemos la mayoría y que si aprendiéramos esto, un gran porcentaje de los errores se eliminaría? Sí, una de ellas es la toma de decisiones. Uh-huh. ¿No? Toma decisiones como estrategas, esa es una de las principales habilidades que se deben desarrollar, pero a veces no sabemos por qué, ¿no? Y precisamente en la ley 17 yo les hablo de aprender a controlar las emociones, dominando el sistema de mando en tu cerebro, ¿no? Porque decimos, oye, ¿por qué cuántas veces decimos, oye, quiero ponerme a hacer ejercicio, quiero comer bien, quiero cambiar de hábitos, y no lo hacemos? Pero porque no es nada más una decisión ya nuestra. Y suena medio raro, ¿no? Pero es una programación que ya tenemos en el cerebro. Y para esto les explico del sistema de recompensa o circuito de recompensa, en donde intervienen partes que se escuchan muy extravagantes, que es el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el hipocampo. Pero lo explico de una forma muy sencilla para que podamos entender por qué todo el tiempo estamos buscando el placer, porque esa es la finalidad del circuito de recompensa. Entonces, por eso que yo no puedo alejarme de ciertas actividades o de ciertas situaciones que aunque yo quiera, pero porque no sabemos cómo funciona el cerebro. Entonces, ahí lo explico de una forma muy sencilla para que como estrategas primero sepamos cómo funciona nuestro cerebro y de ahí ya podamos hacer esos cambios de hábitos. Está interesantísimo. Si ustedes se fijan, muchas veces no podemos hacer las cosas como bien dice Manuel, porque no sabemos las instrucciones, no sabemos cómo está la máquina. Pero si ya sabes cómo es la máquina, pues ya sabes que si le metes un palo a los engranes, se va a atorar. Sí. Por más que tú te parezca una súper chingona idea meterle un palo en medio de los engranes, se va a atorar. Y ya vas a saber que si le echas aceite, pues los engranes van a estar mejor. Pero el asunto es que esto nadie nos enseña en las escuelas. Sí. Y es padre que tú hayas tomado tantos cursos y que te hayas dedicado a esto para poder explicarnos cosas que hoy en día yo creo que sería básico que nos explicaran, no en las maestrías ni en los cursos internacionales, sino realmente desde las escuelas, las partes de educación básicas, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que fíjate, dices, por ejemplo, un ser humano normalmente toma de entre 25,000 a 30,000 decisiones por día.
Imagínate, solamente somos conscientes del 1%. Okay. Entonces, esto quiere decir... ¿Porque lo demás está en el inconsciente? Sí, o sea, lo demás ya son precisamente este circuito de recompensa es el que comanda. Es como si fuera el comandante supremo allá adentro, pero precisamente lo que yo invito con estas páginas y estas hojas y la lectura es que aprendamos primero a dominar y convertirnos en ese comandante supremo primero de nuestra vida, para después poder tomar esas decisiones para poder enfrentar la batalla y el mundo allá afuera. Completamente de acuerdo. Y ¿saben qué? Que está bien interesante, porque estoy aquí viendo la ley 17. Aprenderás a controlar tus emociones dominando el sistema de mando en tu cerebro para analizar fríamente y tomar la mejor decisión. ¿Cómo sería un principio? Sé que es toda una ley y todo un episodio, un capítulo de aquí de tu libro, sí. Pero ¿cómo sería vagamente o rápidamente empezar a enfriar la mente para poder tomar una decisión? Yo sé que hoy, este martes, mucha gente va a tener que tomar una decisión. ¿Cómo sería una manera de tomarla un poco mejor? Sí, fíjate que hay otra parte en el libro en donde hablo de esa templanza, ¿no? Porque como estrategas tenemos que aprender a modular las emociones, porque obviamente cuando hay situaciones fuertes, pues sube, ¿no? Incluso el ritmo cardíaco, el corazón, todo tu cuerpo empieza a acelerarse. Entonces es importante el poder controlar esas emociones. Pero lo dijimos ahorita, necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cuerpo para de ahí entonces poder empezar, ¿no? Y algo muy sencillo para que lo puedan, los que nos están escuchando, es que cuando tú te das cuenta e inicias en un camino entendiendo que tu cerebro es quien está comandando y no tú, ya te das cuenta de decir, ok, entonces por eso que no estoy yo logrando lo que quiero. Entonces tengo que meterme a conocer cada parte del cerebro, y lo hago de una forma muy sencilla, porque es un tema complejo, ¿no? Digo, tú has tenido muchos expertos, pero es un tema de neurocirujanos, meterte ya tan profundo, y traté de hacer eso para que cualquier persona, desde un jovencito, una mamá, un papá, puedan tener esta herramienta y lo puedan implementar en su vida y posterior a lo mejor en su negocio o en aquello que hagan. Sí, o sea, es como hackear tu cerebro, porque tenemos de repente instrucciones muy básicas, ¿no? Yo, por ejemplo, generalmente cuando me llego a enojar, pues como mucha gente yo creo, es cuando contesto, cuando digo, cuando tal. Y ahora ya me puse una ley, ¿no? Mi mini ley básica de tiburoncillo, ¿no? No sé si de pez beta o de pequeño tiburón, pero mi primera ley fue: no hay manera de que contestes, negocies o hagas algo cuando estás enojado. Sí. Entonces es como, cuando me enojo, es callado, y por lo menos voy a esperar un día para contestar. O sea, por lo menos voy a contestar mañana. Ya no contesto el tweet inmediato. Bueno, no el tweet, no, pero porque no contesto por tweets esas cosas, pero por un WhatsApp, un tal, ya no. Porque ya me di cuenta, después de 51 años, o por lo menos los últimos 20, que muchas veces que contesto enojado, al otro día me arrepiento del tono, de las palabras, de lo que sea. Posiblemente pienso lo mismo. No siempre, pero posiblemente pienso lo mismo. Pero de repente digo, lo pude haber dicho más tranquilo, tal. Ya me di cuenta. Ya fueron 15 veces que me di cuenta que me equivoqué. Sí. Entonces digo, ya mejor, ya no me quiero equivocar. Entonces ya mi ley básica para así de freno de mano es: si estoy enojado, callado, y lo hablo mañana. O sea, hoy no lo voy a poder hablar porque van a hablar mis emociones y no va a hablar mi razón. Totalmente. Y fíjate que otra de las leyes, hablando de este tema, es la ley 19, que fíjate lo que dice Jordi. Dice: te enfrentarás con carácter a cualquiera que se atreva a jugar sucio contra ti, retomando la fortaleza mental que ya desarrollaste en la ley 12, o sea, en el libro anterior. Pero justamente habla de esto, ¿no? Cuando uno se enoja o cuando estás en un conflicto, ¿qué pasa, no? De cierta forma, el ser humano, los conflictos, pues es algo que no nos gusta, ¿no? Que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero como estratega debes de entender que eso va a ser parte de tu día a día. Entonces, el tener este tipo de estrategias, por ejemplo, que tú tienes, decir, bueno, no, yo ya me enfrío, yo ya voy a pensar más las cosas, pero sí hay que enfrentarse con carácter cuando hay ese tipo de personas, ¿no? Digo, tú has pasado muchas experiencias, pero creo que todos allá en casa y la gente que nos está escuchando en sus coches, a veces hay situaciones en las que se van a enfrentar con personas que los van a querer detener, que no les va a gustar incluso su forma de ser, y ellos deben de enfrentarse con carácter. Pero hay algo bien interesante:
como lo decía Marco Tulio, no quiere decir que nos volvamos como nuestros enemigos, ¿no? Marco Tulio decía, el peor error que podemos cometer es parecernos a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, como estratega debemos entender que si alguien nos está atacando o estamos entrando en conflicto, debemos ser más inteligentes para no caer en ese juego, pero sí poner un alto. Eso me encanta. Creo que la mayoría de las personas buscan evitar, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente busca evitar el conflicto, porque le da miedo, porque no le gusta, porque claro que te saca de tu zona de confort, y más de tu zona de confort te pone tenso, ¿no? Sí. Yo le explicaba a mi hijo este sábado, tengo un hijo de 10 años, y le explicaba eso, le conté una situación que tuve muy seria, de la cual no sabía cómo salir. Y le dije, mira, hay gente que se dedica a amedrentar a las personas y que su forma de hacer negocios, de trabajar, de salir adelante es hacer menos a los demás, es lastimarte, es amedrentar. Sí. Y esa gente, yo he descubierto con los años que la única manera de pararlos es ponérteles enfrente, porque están acostumbrados a que asustan a todos, y entonces su forma de negociar y su espada es el miedo. Y dije, y yo me di cuenta, le explicaba a mi hijo, que del momento que yo por primera vez me le enfrenté a un cuate de esos, los desconcertas, porque ya no saben qué hacer después, porque no saben luchar, saben asustar a la gente. Y le dije, pero me costó mucho trabajo porque tuve mucho miedo, mi amor. Sí. Y yo trataba de explicarle a mí, desde mi nivel, que esto estaba hablando de negocios y de cosas y de otro tipo de situaciones, a la escuela. Entonces le decía, si algún día alguien te está realmente molestando, la única solución para pararlo es enfrentarlo. Porque si no, porque esa persona vive de amedrentar a todos los demás y es su forma de conseguir lo que quiere, porque también es muy inseguro. Y le dije, y cada vez que yo he enfrentado a alguien, por más fuerte, grande y poderoso que sea, la otra persona dice, ah, caray, este cuate no se dejó. Pero me costó también trabajo llegar. Por eso me gusta este libro, porque por lo que estoy viendo, este libro me va a mí y a la gente que lo quiera leer a ahorrar tiempo y a ahorrar pasos, porque pues hay cosas que se tardan mucho en aprender. Sí, y fíjate que tú hiciste, de cierta forma le resumiste de una forma muy sencilla a tu hijo esa parte, y hay un factor muy importante que tú utilizaste, ¿no? El tener esos principios y valores bien marcados. Y no significa que tengas que dejarte, ¿no? de las personas, porque allá afuera hay otra parte en donde hablo de lo que es el autoestima, la autoestima y la autoeficacia. Y de esa autoestima, este tipo de personas que amedrentan, que quieren hacer menos a los demás para ellos sentirse más, es porque tienen ese autoestima bajo y se sienten amenazados, ¿no? En todo momento. Entonces, el desarrollar esa fortaleza mental para poder enfrentar, pero con principios y valores a las personas, con educación, ¿no? No necesitas ser un barbaján para enfrentar a la gente, ¿no? Sino siempre con educación, claro, y con palabras correctas puedes poner un alto. Me encanta la idea. Estrategia de tiburón, sistema para maximizar tu potencial mental 2. ¿Es necesario leer el primero para poder llegar a este? ¿O no? No, mi recomendación, digo, obviamente el sistema empieza desde el primero, ¿no? Pero directamente lo que hicimos es que les hablamos nuevamente de algunas de las leyes para que los que no hayan leído el primero puedan irse a este y poner en acción inmediata. Okay. ¿No? Sí, o sea, el ideal es leer el primero porque ahí está completamente desarrollado, pero al principio el segundo hay como un pequeño resumen. Exactamente. Como tipo serie, ¿no? Sí. En la temporada pasada. Ándale, ¿no? Exacto. Sí, justamente. Para que tengas la idea, pero claro, nunca verás la temporada pasada en 2 minutos como si la hubieras visto en los 16 capítulos, echársela, ¿no? Sí, y ya estamos por lanzar también en unos días, estamos ahí remasterizando el primero y agregué una ley más, que es la ley 0. Hablo del tema del movimiento. Entonces inicia desde la ley 0, el primero son 13 leyes, el segundo inicia en la 14. Ok. Entonces, este sí inicia en la 14. Sí. Ok, pero ¿y cuántas leyes son? 10 más. 10 termina más en la 23, pero son mucho más profundas y mucho más complejas, pero a la vez sencillas. Perfecto, pues bueno, pues conviértanse en un estratega. Estén pensando en qué va a venir, estén escuchando, viendo los datos de sus compañeros, de sus enemigos, de su equipo, de su gente, de todas las personas, inclusive de tu propia familia, para saber hacia dónde van las cosas, para poder tener un mejor resultado. Yo siempre he
pensado avanzar sin aplastar a nadie, haciendo las cosas bien, y a la larga siempre eso da resultados. Pero para esto también hay que ser un buen estratega. Claro. Hay que tener los ojos bien abiertos como los tiene un tiburón en el océano, ¿no? Así es. Exactamente. Exacto. Padrísimo. Pues Manuel, felicidades. ¿Dónde pueden encontrar el libro Estrategia de Tiburón? Pues bueno, ya está en todas las librerías. También lo tenemos en audiolibro. Hicimos un trabajo muy padre con Leonardo. Es una voz súper poderosa, que era lo que estábamos buscando. Entonces, es todo un deleite también aventarse el audiolibro y, por supuesto, primero leerlo y luego ya repasar con el audiolibro, ¿no? La editorial es Planeta, pero ya está listo en todas las librerías. Ay, se me súper antojó para audiolibro. Siento que en una corrida, en 2, 3 salidas a correr, te lo vas echando de volada. Claro, claro, ¿no? Y te va inspirando porque trae mucho power, mucho poder ahí. Ay, me gustó lo de la voz. Entonces lo voy a bajar en audiolibro, Estrategia de Tiburón. En este momento que vayamos a corte, lo voy a bajar de una vez. Gracias, muchas gracias, mi querido Manuel. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Jordi. Tus redes para que la gente siga. Sotomayor Shark en Instagram y en Facebook, Manuel Sotomayor, Mentalidad de Tiburón. Ok, perfecto. Muchas gracias.